Sí, pero claro, estos tendrían que sentarse aquí delante para que parezca que hay más gente, porque si no, parece que no hay nadie. No sabe más. No Sí, sé. sí, pero no te preocupes, que eso nos enfoca a nosotros. ¿Eh? No, pero tienes que hacer un poco así. Ah, sí? Segui, aquí en primera fila. Sí. Ah, sí, dona, sí. No, pero si la cámara está enfocando aquí. La cámara está enfocada para aquí. Ah, mira, va viniendo más gente. Claro, hay que dar los 5 minutos de cortesía. Ya han pasado 10, así que... Al encima lleno le di la vuelta a la cámara y así queda. O en català. Sí, en català, passa Fer en res. català? Escolta, bueno, us presentaré l'autor del llibre, Ricardo Silvestre, que ha fet aquest llibre que es diu 1000 años de historia rusa, zares, boyardos i cosacos. Jo t'he de confessar que jo, els boyardos, vaig haver d'entrar a veure què coño era esto de los boyardos, perquè no sabia lo que eren los boyardos. Los zares i los cosacos sí que em sonaven, però los boyardos no. I d'això. Bueno, tenim una personalitat important, o sigui, un tio que té un podcast d'això, que es diu Primum Gradus, El Primer Paso, des del 2017, i que té 23.000 seguidors. Esto no és mocus pavi, 23.000 seguidors, això és molt. És un autèntic expert en divulgació. Jo m'he pentinat el llibre i és un llibre rigorós, al meu entendre, i alhora molt entenedor, és molt planer. I a més té una particularitat, que quan la lletra és grossa, cosa que va molt bé perquè a una certa edat ja no es pots d'això, no? Però la particularitat és que quan acabes un capítol sempre acaba amb un i després, i conyo, a veure el que passa al següent capítol, saps? I no te n'adones i estàs al final, que són 250 pàgines, 250 no sé quantos, no? Ell diu, en la introducció, que ell s'ha inspirat en un llibre que va llegir quan tenia 16 anys, que era la història de Roma d'Indro Montanelli, que no és historiador, sinó periodista. I que això li van donar voltes i li ha servit el tema de Rússia. És veritat que si podem fer una síntesi d'això, de la història de Rússia, 1000 anys de Rússia, amb 250 pàgines, igual que el llibre de Montanelli, Història de Roma, té 300 pàgines, claro, que no seremos más que estos grandes patums com el d'això, no? Bueno, per aquí anem. Ja et dic, són capítols curts, amb ganes de seguir. I què més va passar? I què més va passar amb això, no? I que vas dir, bueno, pues ja llegirem fins aquí i ja mañana seguiremos. No, i què va passar? A veure, i com que el capítol següent són només 5 pàgines con letra gorda, pues tires, i així, bum, tu vas pentinant, no? Està centrat, això sí que voldria remarcar-ho, està centrat en la Rússia europea, no hi ha la conquesta de Sibèria, que és bastant més gran, i que ell diu que això equival a la conquesta del Far West dels americans. Però això és el Far West, no? Doncs la conquesta ho compara amb això, però està centrat en la part de la Rússia europea. És un llibre que va pas a pas des d'abans de la Rus de Kíev, que és a Kíev on li acaben d'enxufar una bomba a la catedral aquesta, que és patrimoni de la humanitat, i pum, s'ho han carregat bastant. Que és la Rus de Kíev és cap a l'any 1860, segle IX, i fins al Putin. O sigui, aquí està tothom, en 1000 anys de Rússia està des de la Rus de Kíev fins al Putin, no? Els boyardos, això que jo no tenia ni idea de lo que era, em sonava, però he mirat, és l'alta nobleza eslava, que estava en diversos països, no? I m'ha cridat l'atenció l'últim capítol, que és com una mena d'anàlisi geopolítica de Rússia, i que diu que tot això ha funcionat així perquè esta és l'alma de Rússia.
tu ho dius així clarament. Esta és l'alma de Rússia des del 860, quan el rus de Kiev, fins al Putin, que acaba de bombardejar la catedral de Kiev. O sigui, que em diu, esta és l'alma de Rússia. Molt atrevit, això, no? Bueno, és un llibre que us ho recomano, és molt entenedor, és molt planer, hi ha frases molt de llenguatge col·loquial, anem-ho dir d'aquesta manera, que es repeteixen, i bueno, però això és el que la gent entén. No és un llibre d'historiadors per a especialistes com peus de pàgina i tota la mandanga, que això és un altre àmbit. És un llibre que us recomano i que poden ustedes comprar aquí a la salida al precio de 17 euros. ¿No? Bueno, muchas felicidades i m'ha agradat molt. M'ha agradat molt. Yo ya he dicho todo lo que había de decir. Lo que pasa es que yo no sé lo que hay que hacer en las presentaciones de libros. Pues tienes que explicarlo. Ah, explico el libro, vale. Sí, pero Esas explicarlo, cosas. a ver por qué lo has hecho, cómo lo has ¿por qué hecho. lo he hecho? Pues mira, es muy sencillo, porque me mandaron un mail. Un mail de no sé cómo el encabezamiento editorial. ¿Cómo se llama la editorial? Alejandrina. Exacto, Sar Alejandría, y diciéndonos, quisiéramos saber si a usted le interesaría hacer un libro con nosotros, editar con nosotros un libro y tal. Inmediatamente, esto lo van a ver, ¿eh? O sea que lo de la editorial seguro, pues se lo voy a mandar. Inmediatamente le dice, uy, cuidado, Ricardo, ves con cuidado, y me metí en internet, Sar Alejandría, a ver de qué va esto. Porque podría ser una empresa de autoedición. Bueno, es muy respetable la autoedición, pero hombre, ya me autoedito yo, ¿no? A ver qué hay detrás de esto. Y efectivamente, hay que una editorial, entre comillas, clásica, muy pequeña, pero clásica. Acto seguido dice, sí, estoy interesado. Digo, no sé qué libro voy a hacer. Y me puse, es que esto es una forma muy atípica de contactar con las editoriales, ¿no? Porque quizás, como es una editorial pequeña, y tuvimos una videoconferencia. En el que, bueno, el tipo no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde está la editorial? En Castellón. En Castellón de la Plana, escolta tú. Curiosamente, tengo familia allí, con lo cual, pero fue casualidad. Y entonces, en la entrevista fue muy curiosa, ¿no? Porque con las cartas boca arriba, digo, sois pequeñitos, ¿verdad? Y sí, somos pequeñitos. Entonces, claro, buscamos gente nueva, bueno, y tal, tenemos una serie de colecciones, pillé las colecciones. Aquí yo tenía cara y ojos, ¿no? Tengo una distribuidora. Y el compromiso es que la presentación corre a mi cargo, la primera presentación, y tratar de vender 50 libros en el primer mes, la primera edición de 300. Así de sencillo, esos son los detalles técnicos. Lo demás ya es, cuando lo quieres, puse 6 meses, evidentemente lo hice todo en el último mes. Pero hombre, eso no se tiene que decir aquí. Nunca he visto esto. Bueno, pues, luego lo borraré. Ah, muy bien. Entonces dije, ¿y de qué quieres hacer el libro? Y entonces, claro, digo, ostras, tengo varios temas que los toco mucho. Algunos son un poco peliagudos. Y digo, a ver, un tema que haya tenido éxito y que no sea muy comprometido para hacer un primer libro. Digo, ya está. Tenía una serie de Roma, pero eso ya está como muy trillado. Que tuvo éxito. Otra de Egipto, pero Egipto es tan extenso que... Digo, una de historia de Rusia, que es una de las que más réditos me ha dado. Ah, sí, ¿cómo es eso? Pero ¿estás seguro Rusia que tiene mala prensa ahora con esto de la guerra? Yo, no, tranquilo, pero... De hecho, este libro hablo de Putin al final, pero el libro en sí acaba con el último zar. Claro, en el último, explorando el mar ruso, las constantes geopolíticas de Rusia, claro, nombró la guerra de Ucrania al final. Pero, estrictamente, el libro acaba con el último zar. Cuando se lo cargan a él y a su familia, pues ahí acaba. Y empieza con los protoeslavos. Proto significa primero, los primeros pueblos eslavos. Empieza con una leyenda. Las leyendas siempre son mentiras, pero explican las cosas. Y entonces siempre se me olvidan los nombres. Este es terrible, también debe ser cosa de la edad. De Iván el Terrible, este que lo explicas muy bien, el Iván el Terrible. Sí. Habían tres hermanos, hijos de un jefecillo de estos eslavos en las orillas del Vístula, que se llaman Lek, Zek y Rus.
Y entonces, estamos muy estrechos aquí, vamos a explorar nuevos territorios. Se van a una montaña, y en la montaña hay un árbol, encima de esa colina, con un águila blanca. Esto es una señal divina. Bueno, en la leyenda original, una señal de los dioses, porque eran pueblos politeístas, los eslavos, ¿no? Cuando se cristianiza, pues una señal divina, una señal de Dios. A ver qué pasa, y desde allí otean el horizonte y uno ve unas tierras tal que Zec ve, pues lo que es la actual Moravia, Bohemia, o sea, lo que es la República Checa. Rus, pues mira hacia el este y ve unos extensos bosques y claro, se va para allá. Y luego Lech se queda allí mismo y funda una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, sí, Gniezno, que significa nido, y es el fundador mítico de Polonia. Por eso en Polonia, que hay en el escudo, un águila blanca. Rus, pues funda la Rus de Kiev. Claro, la Rus de Kiev, la etimología no viene ahí, sino de los Rus, que eran los remeros. Porque, vamos a ver, los tribus eslavas, eso sí que es cierto, van hacia el este, pero no, lo suyo no es la organización, son un poco caos. Y mientras tanto, lo estoy explicando así muy rápidamente, ¿eh? Hay unos señores que eran los varegos, que eran vikingos, pero vikingos suecos. Si tenéis el mapa en la cabeza, los suecos dan toda la costa de Suecia da al mar Báltico, pues se dedicaban a comerciar por la buena o por las malas, es decir, a comerciar, como todo el mundo, o a saquear y a remontar los ríos, que era lo suyo. Total, que se enfrentan a las tribus eslavas que habían por ahí, que habían llegado. Y en un momento dado ellos deciden que para entrar en el gran mundo tenían que organizarse, pero era un poco desastres. Entonces dice, estos tíos rubios, bueno, ellos también eran rubios, bueno, estos tíos del otro lado del mar, parece que se organizan mejor, y entonces piden, ¿podríais organizarnos nosotros? Y son la casta guerrera, estos varegos, que son los Rus, los remeros. Y van fundando diversas, primero está la Rus de Kiev, luego se van otras más al norte y ya por fin ¿por qué? Porque una horda de pueblos nómadas de la estepa, pues es lo que acostumbra a ocurrir. Hola, ¿qué tal? Pues digamos, les obliga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les obliga pues a salir, irse más al norte, cada vez más al norte. Y la Rus de Kiev, que es el origen primigenio origen de Rusia, bueno, se va trasladando y llega a Moscú. Y ahí lo estoy resumiendo mucho, porque la zona sur, vamos, el núcleo central son estos pueblos eslavos que se trasladan ahí, pero claro, aunque no se encuentra la tierra vacía, pues hay grupos fineses de lo que es la actual Finlandia y otros grupos se mezclan un poquito con ellos, pero básicamente los eslavizan, es decir, la preponderancia cultural eslava hacen que adopten una lengua eslava, etcétera, etcétera. Como dato curioso, también lo cuento en el libro, ¿cómo se dice esclavo en inglés? Slave, ¿no? Y tiene mucho que ver, porque durante mucho tiempo el gran mercado de esclavos se nutría, no eran negritos del África tropical, sino eran señores rubios y con ojos azules. Muy importante. Porque sobre todo, primero porque eran paganos, con lo cual ya había menos. Y sobre todo el mundo islámico se nutría de esta gente. Entonces, por eso ha pasado, o sea, no es casualidad. Ahora, esclavo no lo asociamos a un ruso. Pero eso tiene mucha importancia, incluso en la península ibérica. Porque cuando en los famosos reinos de taifas, habían algunas taifas que en las taifas, que han pasado a ser la historia, las taifas eslavas. O sea que el califa, que había, el emir o el que sea, el que mandaba, el reyezuelo, era un tipo con pinta de ruso. ¿Y cómo puede ser esto? Pues sencillo. Aunque eran esclavos, formaban parte de pequeños ejércitos mercenarios. Esto no está muy contado en el libro, pero lo cuento como curiosidad. Y algunas bellas mujeres rubias entraban en el harén y si hacían tilín, pues y algunos de estos hijos pues acababan aquí. Bueno, esto es como curiosidad. Triunfando, acababan siendo los reyes de las taifas, claro. Que yo sepa, de Murcia y de por ahí del Levante. Estaban estos señores. Bueno, como curiosidad histórica. Bueno, pues ya vemos que los primeros que llegan aquí y echan un poquito presión son los házaros, que le dedico un capítulo a los házaros, o cázaros, bueno, se pueden pronunciar de las dos maneras, que son
unas tribus, nunca son étnicamente puras, porque la estepa, que es un batiburrillo, ¿eh? Vamos a invadir, ¿te apuntas? Venga, te he derrotado, pero ¿te apuntas? Venga, va. Los unos eran un poquito así, ¿eh? No te penséis que todos eran señores así, con barbita. Pues esto es igual, te vas apuntando. Y los házaros, en unos pueblos de las estepas túrquicos, Turquía viene, Turkmenistán, de ahí vienen los pueblos turcos. Lo que pasa es que un día se metieron por Asia Menor y le cambiaron el nombre, porque se entraron ahí. Pero estos pueblos túrquicos avanzan, y había uno que eran los kazajos. Los kazajos un día dijeron, vamos a convertirnos en alguna religión así de estas modernas que hay ahí. Que ya esto de adorar las fuentes y los árboles no está de moda, y entonces hicieron una especie de, pues eso, de casting, y eligieron ser judíos. De ahí los judíos házaros. Otra curiosidad. Los rusos en un momento determinado también se convierten, también hacen una especie de casting. Y al final lo que les deslumbra es, llegan a la corte de Bizancio. Bueno, nosotros le llamamos Bizancio, Constantinopla. Bizancio es un invento del siglo XIX. Y quedan deslumbrados por el esplendor. Roma estaba bien, pero no era lo mismo. Y los musulmanes no les molaban. Entonces, ostras. Además, esto me mola, me queda cerca, no se han evangelizado, es el cristianismo oriental, bueno, toda una serie de concomitancias que hacen que se conviertan a la religión cristiana de la vertiente más oriental. Cuando se convierte todavía no se había hecho el cisma, pero al poco tiempo sí. Y esto es importante porque en un momento dado, ellos en su imaginario, lo pongo en la parte final del libro, hay la primera Roma, la Roma de toda la vida, la de la loba y Rómulo y Remo y esas cosas, y Julio César. Hay otra Roma, ellos se llamaban romanos, los bizantinos no se decían, somos los bizantinos, no, somos los romanos. Se consideran, aunque hablan griego, etcétera, etcétera, y esa segunda Roma cae. ¿Cuál es la tercera Roma? Moscú. Ellos están en la tercera Roma ahora mismo. El patriarca de Moscú se ve como el patriarca de la tercera Roma. De hecho, zar significa el César. Bueno, eso hay más sitios. Kaiser también es César. Parece ser que Kaiser es el más aproximado al latín, ¿no? Posiblemente, bueno, esto es una historia que no corta. Pero bueno, el zar es el César. El emperador de Rusia es el zar, el César. Se considera la tercera Roma, se consideran los que guardan un poquito las esencias. Y aquí hay un experto en Rusia. Si digo alguna barbaridad, no me importa que me interrumpas, ¿eh? No. Sí, aprendo mucho. Bueno, lo digo porque ha viajado mucho a Rusia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... ¿por dónde iba? Sí, bueno, pues en el último capítulo hablo de esto. Y entonces, en un momento dado, estos principados rusos se organizan gracias a estos varegos. Y bueno, cada X tiempo, no voy a pormenorizar porque viene una horda de... Por eso. El motor de arranque de la historia en esta parte del mundo, es decir, en Europa y en Asia, está en las estepas. En una cosa que va entre Ucrania y Kazajistán y esa zona de ahí, Afganistán, es el motor de arranque. De pronto, unos tíos que llevan ahí sus renos, sus caballos, sus vacas y tal, por ahí, por las llanuras, dicen, estos tíos que viven en ciudades están muy bien. ¿Y qué tal si nos juntamos y los conquistamos? Ahí los hunos primero se metieron con los chinos. De ahí la muralla china, etcétera, etcétera. O sea, pero cuando los chinos lo rechazan, digo, vamos ahí que hay unos que van con escudos cuadrados. No, ya no llevan con cuadrados. Los romanos, vamos a ver si ahí podemos pescar algo, y pescaron algo. Sí, ¿vale? Y bueno, son imperios efímeros, pero bueno, van continuamente para adelante y para atrás, y es una gran llanura, con lo cual no hay grandes accidentes geográficos que dividan las cosas. Los únicos, los ríos, pero fuera de los ríos, aquello... Polonia, que no es exactamente Rusia, ni muchísimo menos, sí, pero está muy cercana a Rusia, y bien que lo han padecido, pues
por curiosidad, mirad un mapa, un atlas histórico de Polonia. Ves lo que es estar en un sitio entre dos gigantes que son Alemania y Rusia, y ver cómo es como un chicle, de pronto llega hasta el Mar Negro, de pronto desaparece, de pronto es un puntito, de pronto llega, de pronto... Bueno, ahora la mitad, yo creo que, no sé si la mitad, pero bueno, un tercio de la actual Polonia es antiguo, es la Silesia y Prusia, nada más y nada menos. La patria de Kant, no hay nada más prusiano que Kant y más tal, pues es Kaliningrado. No, Kaliningrado, sí. Kaliningrado, que es un exclave ruso. Ya dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Lo más prusiano que hay, pues ya no tiene nada de prusiano. O sea, ahí las fronteras, es que aquí estamos, en la península ibérica las fronteras son muy estables desde hace siglos. Portugal, España, tal, Andorra, pues esto dura y no se cambia. Las fronteras internas también hay fronteras internas, pero también son estables. Pero cuanto más hacia el este vas, aquí está más llanito y... Bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero que nos hace una idea, ¿no? Y Rusia, pues es un país que tiene, ya hemos dicho, pues eso, no tiene fronteras naturales que les defiendan. Sí que tiene, tiene un clima peculiar que es el general invierno, que les protege bastante. Que se cuenten a Napoleón o a Hitler. Y luego tiene la parte sur de las estepas, que es muy fértil. Hay un territorio que es Ucrania, que siempre estaba en tierra de nadie, invadido por unos y por otros. Al final lo conquistan los zares. Tiene una personalidad propia, pero está como muy mezclado todo. Fijaos que el origen de Rusia es la Rus de Kiev, pero luego la Rus de Kiev la pierden y se van más al norte. Es una cosa que nunca está claramente definida. Y luego están un pueblo que se llaman los cosacos, que los cosacos son la gente de frontera, que acaban siendo, le digo un programa, sí, es un programa que es un capítulo. Y entonces empieza con una carta que les manda el 112, me parece que es 112. No, 122. A ver, 121. Es que me hizo mucha gracia, ¿no? Dice, el sultán Mehmed a los cosacos de Zaporozhia. Como sultán, hijo de Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, gobernante de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén, Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores. Bueno, le dice que se esté quieto. Y entonces le responden, no lo voy a comentar, porque dice unas palabrotas, porque imaginaos y le contestan, ¿qué me dices? Dice, cosacos zaporogos al sultán turco. Oh, sultán demonio turco, hermano maldito del demonio, amigo y secretario del mismo Lucifer. ¿Qué clase de caballero? Bueno, le dicen de todo, le dice que valdría que no le van a hacer caso y que venga, así se atreve. Pues estos eran los cosacos, los hombres libres de la frontera. Estaban esclavizados, pero no solo eran eslavos, había... Una vez más, ahí es un poti-poti de todo, se mezcla y bueno, incluso habían cosacos polacos en su momento, porque es que Polonia, como tiene también unas fronteras elásticas, entonces, esta es otra cosa interesante. Ya hemos visto que la falta de fronteras naturales, una cosa que marca mucho a Rusia es que durante mucho tiempo su gran puerto de mar se llama Arkhangelsk, espero que lo diga, Arkhangelsk, que está por debajo de la península de Kola, es decir, en el círculo polar ártico prácticamente. Es decir, durante esta temporadita puede salir un barquito de ahí, pero no... Y entonces una de las grandes obsesiones de Rusia es encontrar mares cálidos para tener una salida al mar. Entonces, ahí San Petersburgo. Fijaos que está una ciudad en 1700 y pico. Dijo, aquí monto una ciudad. Hola. Y ahí montaron la ciudad, ¿no? Por mis narices, una ciudad de nuevo cuño, San Petersburgo, luego acabó siendo Leningrado, pero bueno, es una ciudad de 1700 y pico, que lo hizo para tener una salida al mar Báltico, que no está mal, pero no es muy cálido tampoco, ¿eh? Y si está en una pulsión climática fría, pues también se congela. Pero luego hay otra cosa más al sur, que se llama el Mar Negro. Y entonces, a base de espadazos, pues peleándose contra el Imperio Turco y con otomano y que no haga falta, llegan al Mar Negro y sobre todo llegan a un sitio que se llama, lo digo para enlazarlo con la actualidad, a Ucrania, que le llaman la Nueva Rusia, y sobre todo llegan a
Crimea, la península de Crimea, que es una zona de clima mediterráneo. A la Playuki van a Crimea los rusos, tradicionalmente. Bueno, ahora no creo que vayan mucho y bueno, y los... Claro, es aquello, te expulsa a ti, a todo. ¿Quiénes son los habitantes originarios? Bueno, los habitantes originarios, vaya usted a saber quién era. Los últimos que quedan así eran los tártaros de Crimea, pero los tártaros de Crimea nadie se acuerda de ellos, ni los... no, seguro que no sabían ni que existen. Los tártaros son grupos mongoloides, bueno, de la estepa central, no sé qué pinta tienen. Si tienes que ir. Yo me tengo... Muy bien. Y bueno... Te lo regalo. Sí, lo apago. Sí. No vaya a ser que suene ahora todo lo del metro. No. Pero es que esto no se apaga. Ahí va. No sé. Ah, ya está. Es que los carga el diablo. Oye, yo no sé, yo no tengo reloj. ¿Qué hora es? A 7. Vale, yo a gente le he dicho que estoy aquí hasta las 8, pero el que no. Ah, sí, tengo ahí un reloj maravilloso. Allí al fondo. ¿Por dónde iba? Ah, sí, pues estos tártaros, bueno, son una minoría, muy minoría, y que están ahí, y siguen ahí, y nadie se acuerda de ellos. O sea, que ahí es el paraíso de las minorías curiosas, ¿no? Ni ucranianos ni rusos. Parece ser que la mayoría de poblaciones, bueno, de origen ruso, y más bien rusófila. Y bueno, ¿y cómo acabó Ucrania, que es tan súper rusa? Pues en principio no estaba ahí, pero hubo un señor... ¿cómo se llama? Así me ha ido en la memoria, porque no lo trato en el libro, el del zapato en la ONU, ¿cómo se llama? Khrushchev, que como era ucraniano, dijo, pues bueno, pues como está al lado y además somos la Unión Soviética, somos lo mismo, pues venga. Ah, vale, pues nadie se quejó. Pero claro, fijaos lo que pasa luego, cuando se hacen las cosas así by the face. Pues, que le digo, otra, y ahora, bueno, y yo en este libro no trato la guerra de Ucrania porque es meterse en un berenjenal y solo he llegado hasta el último zar, que es Nicolás II, y ni siquiera hace Nicolás II lo agoto, porque la revolución, dicho, para el próximo programa, y no hablo de Rasputín, y bueno, hay más cosas curiosas, ¿no? El primer zar así, con todas las de la ley, aunque el título ya existía, pero era honorífico, es nuestro amigo Iván, apodado el Terrible, y no sin razón, porque era, bueno, pero es que después de todas las que le hicieron pasar las de Caín en su infancia, no sé si os recordáis una serie que se llamaba Yo Claudio, que bueno, que uno de los oficios más peligrosos era ser emperador de Roma, ¿no? Pues esto más o menos igual. Total, que al final dice, yo cuando mandé, bueno, no me voy a enrollar con este hombre, pero sencillamente en un acceso de ira mata a bastonazos a su hijo. Hay un cuadro muy célebre, que no me acuerdo quién es el autor, que se ve ahí llorando. Y en un momento dado llega fijaos cómo era el asunto, estamos en el 1500 y pico. Para que ellos estaban en plena Edad Media, estaban intentando aclararse y ya se había descubierto América, ¿eh? Ya estaba la reina Isabel I de Inglaterra y manda una comisión comercial allí, y él pues le dice, hombre, esta señora está soltera, no, supongo que no vi ninguna foto porque la señora era horrible, y no habéis visto las fotos de Isabel, toda de blanco, pero bueno, le da lo mismo. ¿Y qué tal si nos casamos? Lo rechazaron y tal, pero es curioso, ¿no? Y esto no es un tema sin importancia, porque una cosa que veréis es que Rusia ignora bastante a España, y España siempre ha ignorado tradicionalmente bastante a Rusia, de tal manera que la idea que tienen ellos de España pues viene a través de Inglaterra, posiblemente de Alemania, que alguna vez también ha tenido tratos, y sobre todo de Francia, que en algún momento fue muy preponderantemente... La preponderancia cultural francesa es enorme, así lo veis, si leéis a Tolstoy y a Dostoyevsky, veréis que la gente guays habla en francés continuamente. Y de pronto no para. Y entonces eso determina mucho la visión que tienen de España. De ahí que ese célebre relato del gran inquisidor, que me lo han recomendado millones de veces, no lo he leído, pero es una tarea pendiente que tengo, pues la idea que tienen de España, pues que es un país de inquisidores y que los jesuitas son una especie pues no sé, una especie de mafia y tal, y igual, les ha llegado la leyenda negra tal cual. Pero a nosotros nos ha llegado también la leyenda negra rusa, en cierto modo, porque también un dato curioso es que hasta mediados o posiblemente en la segunda, más bien hacia acá, en la segunda mitad del siglo XX, o sea, ya en hasta los años 80 o 70 y largos, cuando tú tenías en tus manos Crimen y Castigo, Guerra y Paz, Anna Karenina, he descubierto que es Karenina, no Karenina.
Pero bueno, por eso yo en los nombres rusos voy con... Bueno, pues todos estos libros eran unas maravillosas traducciones de la traducción al francés. Ahora ya se empieza a traducir originalmente, lo cual ya... O sea, y yo creo que sigue habiendo una ignorancia mutua. Y eso se nota. Cuando ves cómo habla Dostoyevsky del catolicismo y lo asocia con España y de lo tal, y todo lo que asocia con España lo ve como la España negra. ¿Sabes? Es una cosa curiosa. Poco a poco a veces lo nombra. Francia no, Francia es lo más. En algún momento también tiene muchos contactos con Alemania. Curiosamente, eslavo, ha hecho antes la etimología salvaje esta que nosotros que en las lenguas occidentales lo asociamos a esclavos, y he dado la razón, pero en su lengua significa algo así como los que hablan, o los que se entienden, los que hablan la lengua. Es muy típico. Y Nemsti, que era el nombre que daban los alemanes, los mudos o los que no se enteran, los que no saben hablar. Esto es muy típico. Bueno, digo, pues con los Nemsti, con los alemanes también han tenido tratos. Incluso una de sus mayores emperatrices, una tal Catalina, la Grande. Primero hay una Catalina que es más humilde. También tenía algo de alemana, pero una chica que llega... Siendo analfabeta llega a Zarina. Le digo un programa que digo de Fregona a Zarina, la Zarina Cenicienta, una historia bonita. Y luego tenemos la de Catalina la Grande, que tiene la parte morbosa. Lo digo porque si miráis en Google os va a salir unas cosas así un poco bestias. Bueno, porque la señora era un poco... Vamos, le casaron con un idiota. Y cuando pudo se deshizo del idiota. Esto el portador del título que jugaba con soldaditos de plomo, o sea, un desastre. Y le hicieron las mil y unas. Nada más nacer el hijo se lo quitan. Pasan de ella, ya has cumplido tu misión. Bueno, unas cosas horribles. También pasa de su hijo. Tiene hijos, curioso porque no... Perdona, no quiero mucho la parte morbosa. Ella tiene hijos, pero no, que los reyes tengan bastardos es habitual, pero que las reinas tengan no. Los aparcaba bien, debidamente lejos de la corte, porque ya sabía que con lo que se jugaba, pero ella era alemana y fue una reina ilustrada. Luego hay otro rey ilustrado, otro zar ilustrado, que es Pedro, el zar Pedro, que este es curioso, también viene de... Bueno, este señor es el hijo de la segunda esposa del zar, y hay una primera esposa que tiene... Espera, ahora no me acuerdo bien la historia es la siguiente, que el que tiene que ser zar es tonto. Es tonto, tiene deficiente mental y además que no puede ser. Y entonces la medio hermana suya lo dice, pues tú vas a ser el zar. Y entonces usa el método tradicional ruso, cortacuellos. Que había la Oprichnik, que era una especie de guardia personal que había fundado Iván el Terrible, y estaban ninguneados. Y dice, ¿soy de los míos? Sí, pues venga, matar a estos. Pero llegó un momento en que nos queda Pedro, que era el otro pretendiente. Y dice, mira, Pedrito, ¡crack! A tu tío le cortamos el cuello delante tuyo. Pero contigo no nos atrevemos porque contigo están la nobleza y la iglesia y vamos a respetarte. Y entonces un truco, el truco del almendruco. Un trono y ponen a los dos niños y un agujerito. Y mientras estaba esta intrigante, le dice lo que tenía que decir. Pero bueno, el niño, el taradito, se muere antes. Curioso, hombre, ¿qué tal? Curiosamente, estos dos zares que podían sacarse los ojos, no, que va, Pedro se lleva muy bien con su medio hermano Iván y lo cuidaba y lo quería mucho, se murió, qué pena, no lo mató, y fue Pedro el Grande, un rey que descubrió la marina porque le trajeron, bueno, es una historia curiosa también, está en una dacha y tiene, si no me equivoco, un holandés que está, ¿y esto de los barcos cómo va? Y el tío se obsesiona pues con los barcos. Ya empezamos la búsqueda de los mares cálidos. El Mar Negro, que es lo más cálido que podían encontrar por Europa. Y luego más adelante hay otro puerto, si cogéis,
Veis que una cosa que se llama Siberia, tenéis para adelante, y todos son meros fríos hasta llegar al Pacífico, que también son bastante fríos, pero hay una especie de curva ahí que conquistaron al Imperio Chino, tal, y pegándose con todo el mundo, y fundaron una ciudad que se llama Vladivostok, un puerto cálido en el Pacífico. Y si sabéis la novela esta de Miguel Strogoff, y el Transiberiano y toda esta, que unir Moscú con Vladivostok, un mar cálido, que les costó caro porque en un momento dado se pelearon con los pero si ya me estoy saliendo ya estamos en el siglo, bueno, pero toca porque es el último zar, con los japoneses, y a estos asiáticos les vencemos y somos una gran potencia europea, y ocurrió lo contrario, y luego ya vino la revolución y todas estas cosas, ¿no? Pero la expansión hacia el este, bueno, se me olvida, los Romanov no son descendientes directos, así en línea directa del primer zar, de Iván el Terrible. En un momento dado, pues hay un vacío de poder y... ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Y bueno, y es una cosa curiosa, porque el primer Romanov es hijo de un monje de una monja. Porque otra cosa, cuando estaban de buenas y querían dirimir un problema sucesorio, y no querían cortar cuellos, pues le decía tú a monja y tú te haces religioso. En la ortodoxia no hay órdenes religiosas, hay monjas y monjes, y ya está. No hay marcas, no hay benedictinos, órdenes predicadoras, no, hay monjes y monjas, y están encerrados. No, pero es que tengo un niño pequeño. No, tú te vas al convento, ahí en Siberia no, porque todavía no está muy claro de Siberia, pero ahí viene en medio de un bosque con tu niño. Y tú te vas por ahí a predicar, yo que sé, haz lo que quieras, pero ya eres clérigo y ya no puedes ser rey. Entonces dijeron, ¿y a quién ponemos? Mira, hay uno que está ahí, que es el hijo de... Bueno, y van al convento y lo ponen al chaval con 12 años, que no había salido del convento. Pues ese es el primer Romanov. Perdona que se me van los nombres porque no me lo había preparado, estoy improvisando un poquito. Pues ese es el primer Romanov, el hijo de una monja, pero que lo tuvo antes de ser monja. Pero es que era una manera de sacar a alguien de circulación. Mira, ya está. Ya no estáis casados, tu monja y tu religioso. Bueno, pero mejor eso que no que lo maten, ¿no? Bueno, pues ahí es el primer Romanov. Luego van viniendo, ¿no? Y como siempre, como en las revoluciones, siempre hay un malvado y un tonto. Y al tonto siempre le toca, como a Luis XVI, que es el que pringa, pues a Nicolás II, que era un buen tipo, es el que pringa. Antes hubo un... Espera, perdonadme, es que se me van los nombres. Me parece que era Nicolás I. Bueno, su abuelo fue un zar realmente reformista. Es que mientras en Europa ya estábamos en plena revolución industrial, ahí todavía tenían, tenían los siervos. Habían siervos y propuso liberar a los siervos y tal. Y como todo le pasa a toda esta gente, pues le pagaron con un tiro. Se lo cargaron. De hecho, en Rusia hemos dicho las cosas constantes. La búsqueda desesperada de mares cálidos. Y otra constante, pues es esta. El modernizarse y el ¿dónde miro? ¿Asia o Europa? Ellos dan un poquito... Fijaos que ahora hay una tal Alexander Dugin, que es dicen que es como el Rasputín de Putin, y es mentira, porque no le hace ni caso, pero es un pensador que piensa cosas así de geoestrategia. Y también habla de Eurasia, la gran Eurasia y tal. Bueno, pues siempre están en estas dos. Pues empiezan a haber reformas y lo pagan con un atentado. ¿Por qué? Porque cuando abres la espita aquello... Y ocurre un hecho muy interesante en la Rusia del siglo XIX, que empieza a haber corrientes revolucionarias muy peculiares, sobre todo derivan de una cosa que se llama el nihilismo. No solo es en Rusia, pero el nihilismo ruso es muy característico. Y entonces, si vemos aquí, en el último capítulo, leemos dice, el revolucionario es un hombre dedicado, no tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades, ni siquiera tiene un nombre. Todo él se dirige hacia un solo fin, un solo pensamiento, una sola pasión, la revolución.
Dentro de lo más profundo de su ser, el revolucionario ha roto, y no solo de palabras, sino con sus actos, toda relación con el orden social y con el mundo intelectual. El revolucionario desprecia la opinión pública, desprecia y odia la actual moral pública. Para él solo es moral lo que contribuye. Un desastre. Pero se llama el catecismo revolucionario, en Nechayev. Bueno, pues esto, absoluto anarquismo, absoluto nihilismo, esto era lo que pululaba. Y por otro estaban los exaltados místicos rusos, que es otra cosa, los starets. ¿Qué tal? Uno de ellos se llamaba Rasputín, que todos lo conoceremos. El Rasputín tenía exaltaciones místicas y a veces sentido común. Le recomendó 80.000 veces al zar que no se metiese en la Primera Guerra Mundial y no le hizo caso. Y así le fue. Y además, sobre todo, no te vayas al frente porque eres un desastre. No se lo dijo así, pero eso ocurrió. Pero por lo demás era un exaltado también, que fue por distintas sectas así exaltadas. El ambiente cultural y tal, el ruso era denso. Y triunfó la Revolución Rusa, de casualidad, porque hay muchas casualidades, pero como eso está fuera del libro. Pero ¿qué más cosas hay? Bueno, pues otra cosa. La geografía determina mucho. La vulnerabilidad de las estepas y la necesidad de estados colchón, es lo que hemos dicho antes. Siempre necesita estados colchón, porque ahí se pasea todo el mundo. Nunca los conquistan, ¿eh? Pero siempre pasan por ahí y los hacen pasar mal. Siempre hacen la política de tierra quemada, lo hicieron con Hitler, con Napoleón, y confían en que cuando llega el general invierno, pues os va a pasar factura. Y bueno, no sé si queréis hacer una pregunta, porque podía enrollarme mucho y ya llevo un buen rato hablando. Y ya después de la presentación, y bueno, no sé, porque ¿qué hora es? Son las 7:15, 7:20. Bueno, yo tengo que estar aquí hasta las 8 porque aún he dicho que estaría hasta las 8 y si vienen no le voy a hacer el feo, pero podéis hacer preguntas. A todos os conozco menos a una persona, yo no sé quién eres. Bueno, sigo tu programa de... ¡Hombre! Bien, un oyente. ¿Cómo te...? Pero no, es la primera vez que estoy en un acto tuyo. Entonces me gusta la historia de Rusia, aprendo ruso como lengua, o sea, pero como hobby. Y... Hombre, pues oye, si he dicho que una barbaridad me lo dices, ¿eh? Estoy abierto al diálogo. Todo bien, sabes más que yo. No, y entonces, pues nada, pues he venido pues porque, bueno, pues vale, pues para oye, comprarte el libro. Muchas gracias. Hombre, sí, eso es muy necesario. Bueno, hay que hablar también de temas climatísticos, ya os he dicho, pero bueno, vamos por buen camino, ya llevo unos cuantos vendidos. ¿Y nos firmarás el libro, Ricardo? Sí, hombre, por supuesto, he traído un bolígrafo y todo, ¿eh? Bien. Y esto lo estoy filmando, hemos filmado antes la presentación, porque ha habido alguien que me ha presentado el libro, no sé si estabas tú, he conseguido engañar a alguien, pero ha tenido que ir corriendo. Bueno, y entonces voy a estar aquí hasta las 8, o sea que a mí ya se me acabó, bueno, no, tengo palique para mucho rato, pero yo creo que torraros más, no sé, podéis preguntar cosas, pero... ¿Firman sus ejemplares? Sí, hombre. ¿Dónde se compra? ¿Fuera? No, mira, ahí tengo el datáfono y todo que me ha mandado la editorial. Fantástico. Bueno, pues nada, yo estaré por aquí. Mira, voy a coger el bolígrafo. Así más vale que la apague, porque si no... pero voy a poner que se vea que había gente. A ver, porque esto se va a ver en internet, más o menos.